Listo, Leti, adelante. Bueno, ya no pusieron la imagen inicial, pero bueno. Entonces, bueno, tenemos el gusto ahora sí de tener la charla de la doctora Claudia Solís Lemus, que iba a darla inicialmente en noviembre, pero afortunadamente aceptó nuevamente la invitación. Ella es originaria de la Ciudad de México. Obtuvo los grados de Doctoría y Matemáticas Aplicadas en el ITAM y posteriormente realizó sus estudios de maestría en Matemáticas y doctorado en Estadística en la Universidad de Wisconsin-Madison. Le damos la bienvenida a este coloquio conjunto que en Matemáticas Aplicadas que organiza la Sociedad Matemática Mexicana en conjunto con diversas sociedades científicas de México. En este caso es invitada por la Asociación Mexicana de Estadística y los temas son relacionados. La doctora Claudia Solís Lemus actualmente es profesora asistente del Instituto de Descubrimiento de Wisconsin y en el Departamento de Fitopatología de la Universidad de Wisconsin-Madison. Trabaja para desarrollar modelos estadísticos para responder preguntas biológicas, equilibrando la interpretabilidad biológica, las garantías teóricas y la manejabilidad computacional. Se dedica en temas de Big Data moderno que están altamente interconectados a través de estructuras gráficas, como las redes filogenéticas para estudiar la evolución, las redes de interacción para estudiar comunidades microbianas en suelos y plantas, y las redes neuronales para predecir fenotipos a partir de genotipos. Te damos la bienvenida, Claudia, con la charla Biología Evolutiva a través de los ojos de la ciencia de datos. Gracias. Muchas gracias, Leti. Voy a compartir mis diapositivas y me dicen si se pueden ver bien. Y si me escuchan, yo espero, ¿me confirmas, Leti, todo? ¿Sí se ven mis diapositivas? Sí, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a Leti, a todos los organizadores, a la Sociedad Matemática Mexicana y desde luego a todos los que están aquí acompañándonos. Y muchas gracias otra vez, Leti, por tu presentación. Voy a enfocarme, sí, en biología evolutiva. Como Leti menciona, las aplicaciones en las que yo he trabajado en los últimos años son aplicaciones biológicas. Yo, aunque mi doctorado fue en estadística, las aplicaciones siempre han sido muy biológicas. Y pues hay tres grandes áreas en las que me he desarrollado. Una de ellas es filogenética, genómica y microbioma. Me voy a enfocar sobre todo en filogenética, que es aquí la que está en azul, pero voy a mencionar un poco de los otros temas también que hay en mi laboratorio. Y bueno, pues la filogenética estudia la evolución. En esta imagen nosotros vemos que, o más bien, ya sabemos que las aves que observamos hoy en día evolucionaron se generaron a partir de los dinosaurios. Entonces, en esta imagen lo que nosotros vemos es cómo evolucionó la pata del dinosaurio a través de millones de años en el ala que vemos en las aves. Este proceso ocurrió a través de mutaciones de ADN que se fueron fijando en las poblaciones porque fueron beneficiales. Ahora, este proceso de evolución no necesariamente lo representamos de una manera lineal. Más bien nosotros nos gusta representar la evolución matemáticamente como un árbol binario. Este árbol tiene dos tipos de nodos. Tiene los nodos internos, aquí que estoy representando en naranja, que representan poblaciones ancestrales que se diversificaron o hubo un momento de especiación y se crearon dos nuevas especies. Por ejemplo, estoy aquí marcando el nodo naranja que está hasta arriba, representa a una población de peces ancestral que con el paso de los años se convirtió en dos especies distintas. El pez de hasta arriba, y se nota que yo no soy bióloga porque si no sabría los nombres de los peces, pero bueno, el pez de hasta arriba y el segundo pez, ¿no? Entonces, el nodo naranja es la especie ancestral que con el paso de los años se convirtió en dos especies. Entonces, la evolución en este pequeño cacho del árbol se empezó en la raíz del árbol, que es el nodo naranja que está más a la izquierda. Este es el ancestro de todos los 4 peces que estamos representando. Y este pez fue el que se especió, se volvió 2 nuevas especies, y así podemos seguir con cada una de las nuevas especies este proceso de bifurcación. Entonces representamos la evolución no como una línea en la que están dinosaurios a aves, sino con un árbol binario.
Los otros nodos que representamos aquí en el árbol son estos nodos en verde, que representan, le llamamos las hojas del árbol, o los nodos externos, los cuales representan las especies que observamos hoy en día. Entonces, los nodos en naranja son especies que no observamos, están en el pasado, existieron, pero no las observamos, y los nodos externos son las especies que observamos hoy para las cuales tenemos los datos. Ahora, una cosa que mencionaba es que no sé por qué nos gusta en filogenética dibujar las ramas así como cuadradas. Es una sola rama, ¿no? Entonces podríamos imaginarla como que es solo una línea, ¿no? O sea, nos gusta dibujar la cuadrada como para que marque el tiempo en el cual está cada uno de los nodos, pero bueno, puede ser confuso, pareciera que hay otro nodo aquí en medio, en la esquina no hay, ¿no? Los únicos nodos que están en el árbol son los que ya marqué, naranjas o verdes. Entonces, al final de cuentas, nosotros queremos saber cuál es este árbol, no lo conocemos, y los biólogos están estudiando a un grupo de, por ejemplo, en este caso, peces, y les interesa saber cuál es el proceso evolutivo que originó a estos peces. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el árbol filogenético que representa la evolución de estos peces? Para poder contestar a esta pregunta necesitamos recopilar ciertos datos, y en el caso de filogenética nosotros usamos secuencias de ADN para representar que para cada una de las especies. Entonces, la secuencia de ADN es para los que no están familiarizados, es simplemente como una palabra escrita con solo 4 letras, ACGT, que son los 4 nucleótidos. En este caso estoy representando un gen pequeñito de 10 nucleótidos. En realidad tenemos secuencias de miles o incluso millones de nucleótidos en nuestros datos. Y la pregunta en realidad es, a partir de estas secuencias de ADN, ¿cuál es el árbol que representa la evolución de estas 4 especies? Este proceso es a lo que le llamamos inferencia filogenética. Y pues da la casualidad que hay muchos retos computacionales, matemáticos, estadísticos en este tipo de inferencia. Uno que es el más, bueno, quiero decir más simple, pero más bien es como el más básico, ¿no? Uno de los supuestos más básicos que tenemos en nuestros modelos es que son identificables. Muchas veces no tenemos identificabilidad en los modelos filogenéticos por distintas razones. Si ustedes se podrían imaginar, solo hay 4 estados, solo hay 4 nucleótidos, ACGT. Entonces es muy sencillo datos que pueden ser explicados, bien explicados por 2 árboles o más árboles de la misma manera. Es decir, no sabemos cuál es el árbol que generó estos datos porque árboles distintos pueden generar exactamente la misma señal o exactamente las mismas secuencias. Entonces, precisamente por eso, de observar las secuencias, no podemos saber cuál fue el árbol que los generó. Otro de los retos que tenemos es que hay pérdida de información. Por ejemplo, los humanos y los chimpancés compartimos el 96% de nuestros genomas, lo que significa que la señal de inferencia la tenemos que sacar solo del 4% de los nucleótidos. Es muy pequeña. Podemos tener una secuencia larguísima, pero la mayoría de esas columnas son idénticas. Entonces, no hay demasiada información en estas, dependiendo de las especies. Y otra cosa es que pues estamos tratando de reconstruir eventos que ocurrieron hacia el pasado hace muchos millones de años. Entonces, por ejemplo, el origen de la vida se estimó que pasó hace 3.5 billones de años. Entonces, en este paso del tiempo, con las mutaciones de ADN que se van acumulando, pues no es sorprendente esperar que las secuencias que observamos hoy en día puede que no tengan información de estos eventos que pasaron hacia el pasado. Entonces, puede que se pierde esa información a lo largo de los años. Entonces hay gente que no solamente hay matemáticos y estadísticos, también hay expertos en teoría de información que estudian estos modelos de inferencia filogenética para tratar de contestar si los datos que observamos hoy en día contienen todavía información de estos eventos que pasaron hace millones de años en el pasado. Otro de los retos que tenemos es la optimización. El parámetro de interés para nosotros es este árbol. Eso es lo que nosotros queremos estimar, es nuestro parámetro de interés. Y pues este parámetro vive en un espacio que no es euclidiano. Esta es una gráfica, no es una matriz, no es un vector. Entonces, si queremos hacer optimización en este espacio y pues muchas veces no tenemos garantías de convexidad en las funciones que estamos optimizando. Por ejemplo, nos interesa encontrar cuál es el árbol que maximiza la verosimilitud, pero no sabemos cómo se ve esta gráfica, esta función, no sabemos si es convexa en ciertos
en ciertos escenarios lo sabemos o lo suponemos, pero no se sabe para cualquier escenario. Entonces, no tenemos estas garantías para optimizar, para encontrar el árbol que maximiza la verosimilitud. Y pues, otro de los retos es esto de la manejabilidad de los datos. Conforme el costo de obtener estas secuencias se hace más y más barato, pues los datos que manejamos son cada vez más y más grandes, pero bueno, eso también implica que el proceso de optimización, encontrar el árbol óptimo, pues es más computacionalmente costoso. Y una cosa que es muy específica o de inferencia filogenética es que simplemente evaluar la verosimilitud NP-hard, ni siquiera estoy diciendo optimizar, simplemente evaluarla. Si yo les doy un árbol y quiero evaluar la verosimilitud, es un proceso computacionalmente muy costoso. Y otra vez, como menciono, estamos en el espacio de árboles, queremos encontrar el árbol que maximiza la verosimilitud, pero este espacio crece sin control. Si solo tenemos 4 especies en nuestros datos, hay solo 15 posibles árboles. Entonces, pues, digo, encontrar el óptimo dentro de 15 opciones no está tan mal, pero entre más y más especies tenemos en nuestros datos, este espacio crece más, al grado que si tenemos 52 especies, que ni siquiera suena como un número muy grande, pero si tenemos 52 especies en nuestros datos, hay más posibilidades de árboles que átomos en el universo. Entonces, es un espacio inmenso tratar de encontrar el árbol óptimo en este espacio gigantesco, sin, que no es euclidiano y sin garantías de convexidad, pues es bastante complejo. Entonces hay mucha, la verdad, a mí me gusta mucho esta área de filogenética precisamente porque tiene demasiados retos. Es un área que está, bueno, a mí me gusta que atraiga talento de matemáticos, estadísticos, gente en computación, porque hay muchas cosas que se pueden descubrir precisamente por lo complejo que es la estimación. Entonces, no me voy a meter mucho en los detalles específicos del modelo para tratar de dar una como pasada rápida a todas las aplicaciones que estoy trabajando, pero para darles un poquito de información acerca de ellos, como yo les mencionaba, la secuencia de ADN, que son los datos, tienen 4 nucleótidos ACGT. Entonces, el modelo de verosimilitud que nosotros construimos es un modelo de Markov, una cadena de Markov en tiempo continuo con 4 estados ACGT. Esta cadena de Markov tiene distintos parámetros, entre ellos la longitud de las ramas, porque bueno, la mutación depende de qué tanto tiempo tienes que esperar, ¿no? La probabilidad de mutación. Otro de los parámetros es el nucleótido que no observas, pero bueno, sabes que estuvo ahí, de las especies ancestrales, y la matriz de transiciones, que tiene distintos parámetros numéricos que puedes, hay ciertos modelos que lo simplifican diciendo, bueno, suponemos que todas estas transiciones son iguales, todos estos parámetros, todos son el mismo, entonces solo tienes un parámetro, ¿no? O puedes, el modelo más complejo, que tú permites que todas estas transiciones sean distintas y al final de cuentas son parámetros numéricos que tú quieres también estimar con tus datos. Entonces, a partir de las secuencias de ADN que nosotros tenemos, queremos estimar no solo le llamamos nosotros la topología del árbol, que es la forma del árbol, no solo queremos estimar la topología del árbol, sino también queremos estimar la longitud de las ramas, en este caso las denoto T1, T2, T3 hasta T6, y los parámetros numéricos que están en esta matriz de transiciones Q. Pero con estos componentes podemos escribir la verosimilitud y al final de cuentas es una búsqueda heurística en el espacio de los árboles. No tenemos gradientes, no tenemos nada muy sofisticado, porque les digo, repito, este espacio es euclidiano, entonces básicamente es buscar casi manualmente cuál es el árbol con ciertos criterios de convergencia, pero cuál es el árbol que maximiza la verosimilitud. También no podemos poner algunas distribuciones a priori a los parámetros como la topología del árbol, los parámetros numéricos, y hacer inferencia bayesiana, no solo máxima verosimilitud, también se hace bayesiana en filogenética, en inferencia filogenética. Este es el primer paso. Si yo les doy unas secuencias, ustedes corren su máxima verosimilitud, que está construida con su cadena de Markov, encuentran el árbol. Hay otra capa de complicación aquí,
y es el hecho de que distintas partes del genoma en realidad tienen distintos árboles o son explicadas por distintos árboles. Y es lo que trato de representar aquí. Si yo me fijo en el gen azul, pues a lo mejor este gen está explicado por el árbol azul, pero otra parte del genoma, el gen verde, tiene otra historia distinta. Y esto es algo que no es un error estadístico. A veces sí es, ¿no? O sea, puede ser que por error estadístico distintas partes te salen con distintos árboles. Pero da la casualidad de que muchas veces es un proceso biológico que ocasiona que distintas partes del genoma sean explicadas con distintas historias evolutivas. Entonces, no necesariamente es un error, es una condición de los datos. Distintas partes tienen distintas historias. Entonces, nuestros modelos tienen que ser capaces también de incluir esta diversidad de historias de los árboles. Les llamamos a estos gene trees o árboles de genes para cada uno de los genes que tenemos en nuestros datos. Entonces, nosotros lo que queremos es, a partir de, digamos que hay dos procesos. Nuestro primer proceso es, reconstruimos el árbol para cada una de las partes de nuestro genoma y después nuestros datos se vuelven esta colección de árboles de genes. Y nosotros no nos interesan cuál es la historia de un gen. A nosotros como personas interesadas en la evolución, queremos saber cuál es la historia evolutiva de las especies, de todos esos peces, no de un gen en particular. Entonces necesitamos un nuevo modelo que nos permita pasar de los árboles de los genes a el árbol de las especies. Y este segundo modelo queremos que tome en consideración distintos procesos biológicos, como le llaman incomplete lineage sorting, que me perdón, pero no sé cómo se dice en español, o flujo de genes. Básicamente es que ciertos genes en realidad se pasaron de una especie a otra. Esto es algo muy común, por ejemplo, en el caso de bacterias o de virus. Los virus evolucionan, sí forman distintos grupos, forman distintas especies, pero se pasan genes de una población a otra y pues resulta que cuando tú reconstruyes la historia de un gen, pues este gen se parece más a esta otra especie, ¿no? Entonces es otra historia. Nosotros queremos que nuestro modelo incluya todas estas posibles causas de discordancia de árboles de genes para reconstruir la historia evolutiva de las especies. Entonces, repito, hay en realidad dos capas aquí dentro de nuestros modelos. Tenemos la primer capa que es pasar de de secuencias de ADN a árboles de genes con nuestra verosimilitud que está construida con la cadena de Markov, y después pasar de nuestros árboles de genes a el árbol de las especies con otra verosimilitud en la cual los datos y el parámetro de interés son árboles, y esto está construido a través de un modelo de coalescencias. La mayor parte de mi investigación en realidad se enfoca en esta segunda parte, cuando los datos y el parámetro de interés son árboles. Yo, digamos que la primera parte, yo supongo que ya tengo los árboles de genes. Alguien ya los reconstruyó, yo los tengo, esos son mis datos. Ok. No tengo mucho tiempo de meterme en muchos detalles del modelo de coalescencia, pero básicamente es como un modelo de partición en el cual tenemos a distintos individuos de ciertas poblaciones y queremos saber de estos individuos a qué ancestro en el tiempo, de qué ancestro en el tiempo vinieron. Por ejemplo, aquí tenemos dos individuos, el individuo azul, ahí perdí mi cursor, bueno, no importa. Tenemos dos individuos, el individuo rosa y el individuo azul. Aquí estoy mostrando solo una población. Cada una de las filas es una generación. La fila de hasta abajo es el presente. La fila de hasta arriba es la de más al pasado, pero bueno, la estoy cortando, ¿no? Porque pues, hay muchas generaciones hacia el pasado. Supongo que las generaciones mantienen un tamaño constante, n. Hay n individuos en todas las generaciones hacia el pasado. Y yo agarro a dos individuos de la generación presente, el rosa y el azul. Yo busco hacia cada generación pasada quién es el ancestro de cada uno de estos individuos. Yo supongo que el ancestro se escoge de manera aleatoria, o sea, la probabilidad de escoger un ancestro es simplemente 1 entre n. No hay lo que se le llama estructura de población, no hay. Se escogen aleatoriamente los ancestros. Y yo estoy siguiendo a estos individuos hacia el pasado hasta que ellos llegan a un mismo ancestro. Sabemos que esto va a pasar tarde o temprano porque pues, todos venimos del mismo origen de la vida. Entonces, si yo agarro en mi muestra a mí y a mi prima, pues
nuestro ancestro en el pasado, pues es muy pocas generaciones, porque pues, somos de la misma familia. Pero si me agarro a mí y a un chimpancé, pues va a tomar más tiempo encontrar al ancestro común, porque pues tenemos que pasar hasta la población ancestral de humanos y chimpancés, ¿cierto? Entonces, no importa qué dos individuos encontremos, vamos a encontrar a ese ancestro común tarde o temprano, y el modelo de coalescencia nos, básicamente lo que está tratando de contestar es cuánto tiempo tenemos que esperar para que estos dos individuos encuentren a su ancestro común. Esto se le denomina, cuando encuentran a su ancestro común, se le denomina un evento de coalescencia. Entonces, nosotros queremos saber, ok, ¿cuál es la probabilidad de que estos dos individuos se tarden T generaciones o X generaciones en el pasado? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el árbol y con los árboles de genes? Bueno, pues da la casualidad que en realidad nosotros, cuando queremos reconstruir la historia de las especies, es una historia, nosotros dibujamos este árbol de manera distinta, como un árbol como gordo, donde adentro de cada una de las ramas está toda la población. Entonces, por ejemplo, si la población A son los humanos, la rama que lleva a está gorda porque imaginamos que están adentro todas las bolitas de la población de todos los humanos. Y la rama B a lo mejor son los chimpancés y es una rama gordita porque adentro están toda la población de los chimpancés. Si yo agarro a un humano de A y a un chimpancé de B, pues yo quiero encontrar en qué momento tienen un evento de coalescencia hacia el pasado. Si estos dos individuos, me estoy fijando ahorita nada más en la imagen hasta la izquierda, si estos dos individuos sí tienen un evento de coalescencia, entonces el árbol del gen que yo observo es el que tiene también a y B como especies hermanas. Entonces, adentro, digamos que el árbol gordo, de las ramas gordas, es el árbol de las especies, el árbol flaquito que está adentro es el árbol del gen, y en el caso de la izquierda coinciden porque sí, estos dos individuos sí tuvieron un evento de coalescencia en la rama que les correspondía. Pero puede pasar que en realidad esto no pasa. Como yo les dije, estamos escogiendo el ancestro de manera aleatoria, entonces existe una probabilidad positiva de que no encuentren a su ancestro en la rama que les corresponde, y otra vez hay una probabilidad positiva de que B y C tengan un evento de coalescencia. Ahora me estoy fijando en la de medio. Entonces, puede ser que el individuo de B y el individuo de C coalescan antes de A, y entonces el árbol de gen que yo observo es el que tiene B y C como hermanos, y este árbol de genes contradice el árbol de las especies, y del mismo modo el árbol que está a la derecha. Lo único que trato de decir con todo esto es que yo tengo mi árbol de las especies, que es este árbol gordo donde están todos los individuos, pero dependiendo de quién es el individuo que yo agarré para mi muestra, va a cambiar cuál es el árbol de gen que yo reconstruyo, ¿no? Porque yo al final de cuentas, si estoy estudiando los peces, agarro un pez, ¿no? Le saco el gen y agarro otro pez, pero pues en realidad yo quiero estudiar la evolución del grupo entero de las peces, pero yo estoy agarrando solo a un individuo. Entonces, esta variabilidad, dependiendo de quién es el individuo que yo agarré, que me da la variabilidad en los árboles de los genes. Es una de las causas por las que me da la variabilidad. Entonces, con este modelo de coalescencia, yo puedo calcular la probabilidad de observar cualquier árbol de gen dado a un árbol de las especies, pero el problema se vuelve el mismo. Yo quiero encontrar cuál es el árbol de las especies que maximiza ya sea mi verosimilitud o que maximiza mi distribución a posteriori, y al final de cuentas, pues esto se vuelve otra vez el juego de buscar en el espacio de árboles cuál es el árbol que maximiza la verosimilitud. En este caso, repito, los datos son mis árboles de genes y mi parámetro de interés que yo estoy optimizando es el árbol de las especies. Entonces, pues repito esta parte, queremos a partir de los árboles de los genes estimar el árbol de las especies, tomando en consideración el error estadístico y también procesos biológicos como el que acabo de mencionar de la coalescencia. Al final de cuentas, puede ser que el árbol de las especies es otro árbol, como el caso de aquí de la izquierda, o puede ser que el árbol de las especies, bueno, no el árbol, que la gráfica evolutiva de las especies ya no sea un árbol, tenga que ser una red. Entonces, eso es lo que está aquí
ya regresó mi cursor, hasta abajo a la derecha, esta rama extra que yo estoy dibujando de naranja es lo que hace que esta gráfica evolutiva sea una red. Esto ocurre cuando hay eventos de hibridación, cuando hay eventos de flujo de gen, de migración. Entonces, puede ser, dependiendo de cuáles son las especies que que yo tengo en mis datos, puede ser que la historia evolutiva de las especies sea o un árbol, ¿no? O una red. Y esto se vuelve un poco como una selección de modelo, porque al final de cuentas no lo sabes. O sea, de primera instancia tú no lo sabes, entonces tienes que decidir, yo voy a estimar un árbol o voy a estimar una red, ¿no? El trabajo que yo realizo es más enfocado a la estimación de las redes, que es una extensión del modelo que les acabo de explicar de coalescencia, pero cuando estamos encontrando el ancestro de este individuo B, hay otras ramas aquí por las que se puede ir a encontrar a su ancestro a otra población. Estas ramas tienen un nuevo parámetro numérico que se llama gamma, que indica la probabilidad de que este individuo se haya venido por esta rama, ¿no? Entonces, con probabilidad gamma, el individuo de B se vino por esta rama verde, y con probabilidad 1 menos gamma, que es el opuesto, se siguió por el camino normal. Entonces, es una extensión simplemente del modelo de coalescencia, pero que al final de cuentas podemos calcular nuevamente la probabilidad de cualquier árbol de gen condicionado a cualquier red con longitudes de ramas y parámetros gammas, que le llaman probabilidades de, oh Dios, de herencia de genes. Ok, entonces, nuevamente, estoy repitiendo mucho porque sé que luego este tema es muy difícil, no difícil, pero digo, si nunca lo has visto, ¿no? Por eso luego me gusta repetir un poco lo que tratamos de hacer. En este caso, les repito, tenemos que nuestros datos son los árboles de genes. Queremos estimar ahora una red de las especies y podemos hacer máxima verosimilitud calculando la probabilidad de cualquier árbol de gen condicionado con nuestros parámetros de interés, la red, las longitudes de las ramas, las gamas. Multiplicamos, el supuesto es que todos los genes son independientes, podemos multiplicar estas probabilidades, obtenemos la verosimilitud. Ya tenemos nuestra verosimilitud, esta es nuestra función, y esta es la que queremos maximizar, encontrar la red que maximiza esta función. Este proceso ya está estudiado, ya la gente lo ha hecho, lo usa, pero tiene un pequeño problema, y es que, como yo les decía, la verosimilitud es NP-hard, este espacio de las redes es muy grande, entonces la verdadera verosimilitud está restringido a problemas muy pequeños, datos muy pequeños, que a lo más tienes 10 especies, a lo más tienes 3 eventos de hibridación, estas ramas de flujos de genes. Entonces, es un problema, se puede hacer, se puede encontrar el máximo, el que maximiza la verosimilitud, la red que maximiza la verosimilitud, pero solamente en casos de datos pequeños. Entonces, ya después de todo este background que les di, esto es realmente en lo que yo me he enfocado, que es tratar de encontrar métodos estadísticos que puedan trabajar con datos más grandes. Entonces, una de las primeras cosas que propusimos es, en vez de hacer la verosimilitud, vamos a hacer una pseudo-verosimilitud, en la cual, en vez de calcular la verosimilitud de la red en su totalidad, me estoy fijando ahora aquí en la esquina inferior izquierda, esta es una red que tiene 6 hojas, 6 especies. En vez de calcular la verosimilitud de esta red total, lo que hacemos es solo extraer una subred que solo tiene 4 especies. Esto se le llama un cuarteto. Por eso dice aquí quartet based, es un cuarteto nada más. Y calculamos la verosimilitud solo de esos 4. Y luego agarramos a otros 4, calculamos la verosimilitud. Y así agarramos todos los subconjuntos de 4, y calcular la verosimilitud de una red más pequeña es más rápido, es más eficiente. Entonces sacamos estos subconjuntos de todos y multiplicamos las verosimilitudes de todos estos cuartetos. Ahora, esto no es una verosimilitud real porque los cuartetos no son independientes. Entonces nosotros, al multiplicarlos aquí a lo loco, no estamos obteniendo una verdadera verosimilitud, pero es una pseudo verosimilitud. Y esta nueva función nos permite encontrar el máximo pseudo verosimilitud, el que maximiza la pseudo verosimilitud.
Y da la casualidad que, aunque es una aproximación de la verosimilitud, nos permite encontrar la red verdadera en muchos escenarios. Este modelo de verosimilitud lo implementamos en un paquete de Julia, que se llama Phylon Networks, que está en GitHub y todo el mundo, o sea, está abierto a la gente que le interese. La función principal se llama SNAC, que es Species Networks Applying Quartets, que es justamente la red de especies usando cuartetos. Entonces, da la casualidad que cuando lo comparamos con la verosimilitud real, que es Phylonet, SNAC es la línea de hasta abajo, es mucho más rápida. Aquí estoy midiendo tiempo computacional. Los 4 paneles representan redes cada vez más grandes, desde 6 especies, un evento de hibridación, hasta 15 especies, 3 eventos de hibridación. Tampoco es como que sea una red muy inmensa, ¿no? Pero ya esta ya no la pudo hacer Phylon. O sea, para que vean la complejidad, o sea, la verosimilitud real no se pudo hacer con más de 10 especies. Y SNAC, que es el método que nosotros desarrollamos, puede correr incluso con más especies. Son eventos que la verdadera verosimilitud no puede correr. Okay. Una de las cosas que nos propusimos es tratar de contestar la pregunta de si realmente podemos detectar la presencia de hibridación usando la pseudoverosimilitud. Y resulta que la respuesta es que sí, pero depende de cuál es este evento de hibridación. Nosotros, al poner un evento de hibridación en nuestro árbol, creamos un ciclo, le llaman blob también porque no es un ciclo dirigido, y depende de cuántos nodos hay en este ciclo, si lo podemos detectar o no. Es decir, si el ciclo que ponemos solo tiene 2 nodos, nunca lo podemos detectar con la verosimilitud. Este no es identificable. Si tiene 3 o 4 nodos el ciclo, sí lo podemos detectar siempre y cuando tengamos cierto número de especies estos triángulos representan una parte de la red que no estoy dibujando, solo me estoy enfocando en el ciclo de hibridación. Si tengo 5 o más nodos en el ciclo, sí lo podemos detectar con la pseudoverosimilitud sin ningún problema. Lo cual, pues matemáticamente está muy interesante, pero biológicamente no tanto, porque si este ciclo es muy grande, eso significa que los que están compartiendo genes, digamos los linajes o las especies que están compartiendo genes, están muy separadas en el árbol, porque están creando este ciclo grandote, ¿no? Si están cerca, pues crean un ciclo pequeño, pero si están muy separadas, crean este ciclo grande. Y pues biológicamente eso no tiene sentido. Los que comparten genes, las especies que comparten genes, pues son especies que están más cerca unas de otras, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que en la realidad, en los datos reales, pues los ciclos que tendremos serán ciclos pequeños, con 2, 3 nodos. Es raro esperar ver ciclos tan grandes. Pero bueno, estos son los ciclos que matemáticamente podemos detectar, al menos con los datos que tenemos y con este modelo. Para darles solamente una pequeña introducción a las pruebas, la red genera un sistema de ecuaciones polinomiales en los parámetros numéricos y comparamos este sistema de ecuaciones polinomiales con el árbol que no tiene ese evento de hibridación, para ver si los mismos parámetros, si existe un árbol que genere los mismos datos, en cuyo caso no podemos distinguir entre estas dos. Bueno, esto fue muy rápido, pero bueno, si les interesa más, puedo contestar más preguntas más al rato. Entonces, lo que me gusta muchísimo de las redes filogenéticas, repito, lo dije al principio, es que hay muchísimos retos, ¿no? Retos de identificación. Hasta ahorita las pruebas que tenemos están limitadas a una clase específica de redes, que se le llaman Level 1 o Nivel 1. Queremos extender esas pruebas a otras clases de redes. No siquiera sabemos bien cómo se ve el espacio de las redes. Nos gustaría, como estamos haciendo una búsqueda heurística para optimizar la verosimilitud, nos gustaría saber que este es un espacio conectado. Es decir, que no importa dónde empiezo, en qué red empiezo, puedo llegar a cualquier red. Hay teoremas que sí dicen, sí puedes, a cualquier red puedes llegar a cualquier red. No importa dónde empieces, siempre puedes encontrar la red que tú quieres. Pero muchas de estas pruebas, estos caminos en el espacio de redes, tienes que quitar hibridaciones
como que bajar al espacio de los árboles, moverte en el espacio de árboles y luego añadir hibridaciones, ¿no? Entonces como que medio haces un poco de trampa, usas que el espacio de los árboles está conectado, y entonces dices, sí, sí puedo conectar a dos redes porque le quito las hibridaciones, me muevo en el espacio de los árboles y luego añado hibridaciones, lo cual está muy bien, es una prueba de que está conectado, pero como estamos haciendo, maximizando la verosimilitud, un movimiento que quita hibridaciones, estamos pasando de un modelo más complejo a un modelo menos complejo. Entonces nosotros sabemos siempre que la verosimilitud de un modelo más complejo siempre va a ser mejor, en cuyo caso rara vez o casi nunca vamos a aceptar un movimiento que empeora la verosimilitud, ¿no? Que es como el quitar estas hibridaciones. Entonces, no, es una prueba de conectividad, pero que no necesariamente nos ayuda cuando estamos buscando la red que maximiza la verosimilitud. Y simplemente cosas tan obvias y tan sencillas como te doy dos redes, qué tan distintas son una de las otras. Funciones de distancia, no tenemos funciones de distancia que funcionen para todas las clases de redes. Existen algunas para subclases, ciertas clases de redes, pero no funcionan para otras redes en el sentido de que pues, esta distancia puede ser cero y tienes redes distintas. Entonces, hay gente que está trabajando incluso en encontrar distancias entre redes. Y bueno, les repito, el software que creamos, Cecilia Ne es mi asesora, mi tutora de doctorado, con la que yo empecé a trabajar con las redes neuronales, las redes filogenéticas, y este es un paquete en Julia, está todo en GitHub. Y la razón por la que usamos Julia es que este modelo, esta inferencia es muy computacionalmente costosa, ya lo mencioné varias veces, y no lo podíamos hacer en R. O sea, R iba a ser lentísimo. Incluso Python iba a ser muy lento. Entonces, Julia nos dio al menos la eficiencia computacional para gente como yo, que no soy persona en computación, es fácil de programar y nos dio la suficiente eficiencia para poder hacer esta estimación. De todas formas, SNAC no crean que es súper rápido. Las redes más grandes que hemos logrado estimar tienen 25, 30 especies. Y ahorita tenemos biólogos que tienen datos con 100 especies, 200 especies, todavía no podemos hacer eso, ¿no? Entonces todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces esto es lo siguiente que les quería platicar. Ahorita lo que he estado haciendo es, pues sí, o sea, SNAC es rápido, pero no es o sea, es más rápido que Filonet o que la máxima verosimilitud, pero no necesariamente es rápido. Entonces, un trabajo que está haciendo ahorita un postdoc trabajando conmigo, Tyler Chaffin, es tratar de hacer esta computación mucho más rápida, paralelizando el cálculo de la verosimilitud de los cuartetos y sobre todo sacar una muestra de los cuartetos. SNAC ahorita saca todos los cuartetos, ¿no? O sea, tienes, dependiendo, y este número de cuartetos, pues obvio también crece con el número de especies. Entonces, nosotros ahorita calculamos la verosimilitud de todos los cuartetos. Entonces, lo que Tyler está investigando es si podemos sacar muestras de cuartetos para no tener que calcular la de todos, pero que de todas formas no se cree ningún sesgo en la red que estamos estimando. Entonces, estamos tratando de hacer que SNAC sea un poco más rápido por deseos de nuestros colaboradores biólogos. Y la otra cosa que estamos trabajando es, mencioné esto muy brevemente, pero SNAC tiene la limitación de que solo puede reconstruir redes que se denominan Level 1 o nivel 1, que básicamente es que los ciclos de hibridación, aquí los estoy dibujando, no se intersectan. Entonces aquí a la izquierda está una red que no es nivel 1, porque los dos ciclos se intersectan, comparten esta rama. Entonces ahorita solamente podemos reconstruir redes que son nivel 1, pero queremos extenderlo. Entonces quería aprovechar la oportunidad para promocionar que hay posiciones en mi laboratorio para estudiar la identificabilidad de distintas clases de redes filogenéticas. Entonces, si hay gente que le interese, mis datos están aquí en mi página y me dará mucho gusto platicar si a alguien le interesaría trabajar en esto. Y bueno, ya para cerrar esta parte de filogenética, les quería platicar un par de cosas que son un poco distintas de estadística estándar como verosimilitud bayesiana, y esta idea de proyectar los árboles de genes en un espacio medio euclidiano que se llama el espacio BHB. Entonces,
Pues precisamente como yo les he repetido varias veces, estamos trabajando en este espacio de árboles que no es euclidiano. Entonces, en el 2001 se creó este espacio que se llama BHB, en el cual cada árbol de mi muestra yo lo proyecto a este espacio que es casi, se parece a un espacio euclidiano, entonces ya tengo como mi nube de puntos, que son mis árboles, y entonces ya puedo calcular estadística básica otra vez, calcular medias, varianzas. Entonces es un área muy interesante porque nos permite hacer cosas que normalmente haríamos con otros tipos de datos, o sea, más estándar, ¿no? Como matrices. Entonces, nada más para platicarles un poquito, este espacio depende de las longitudes de las ramas. Entonces, si yo tengo este árbol, me estoy enfocando en el árbol de arriba a la derecha, tiene dos ramas internas, rojo y azul. Entonces, cada una de estas, este árbol se proyecta en un plano que tiene como eje Y a la rama azul y como eje X a la rama roja. Entonces, si yo me muevo en este plano, lo único que estoy haciendo es cambiando la longitud de estas dos ramas, ¿no? O sea, al grado de, si yo me vengo al origen, pues como que las colapso las dos a cero, ¿no? Las dos ramas se colapsan a cero. Si yo estoy sobre el eje Y, es porque la rama roja es cero y solo estoy cambiando la longitud de la rama azul. Entonces, cada una, este es para una topología de este árbol específico, pero para 4 especies, yo ya les platiqué, hay distintas topologías de árboles. Entonces, cada topología distinta tiene un plano distinto. Entonces, este espacio BHB es simplemente como que estamos pegando estos planos, ¿no? Entonces, no hay nada en medio. Entonces, si yo quisiera calcular la distancia entre este punto, que está en el plano rojo-azul, y este otro punto, que está en el plano azul-amarillo, pues no, tengo que irme a la esquina, o sea, como que es una distancia de esquina, no hay una línea directa, tengo que irme a la esquina y bajar. Entonces, para calcular la distancia entre los dos puntos. Entonces, todos los árboles los puedo yo mapear a este espacio. Obviamente no lo podemos visualizar siempre, o sea, solo podemos visualizar para 4 especies, pero pues esto se generaliza para cualquier número de especies. Obviamente, entre más especies tenemos, más complejo es este espacio. Pero al final de cuentas, como les menciono, ya tener estos puntos en este espacio nos permite hacer cosas estadísticas un poco más estándares, como calcular medias de Fréchet, y incluso existen resultados asintóticos para la media de Fréchet que converge a una distribución asintótica normal, lo cual pues está muy padre como estadístico, pues es lo que más te gusta, que haya convergencia asintótica a una normal. Pero la pregunta aquí es, ¿quién es este parámetro? O sea, esta T estrella es la media poblacional de Fréchet, es un árbol que es la media poblacional, es a la que está convergiendo mi media muestral. Pero ¿quién es este? Yo cuando les platiqué del modelo de coalescencia, el parámetro era el árbol de las especies, si era este árbol gordo, ¿no? Pero ahorita yo les estoy diciendo, bueno, esta es una muestra poblacional de Fréchet. ¿Estos dos son el mismo o quién son, no? Ahorita el trabajo que estoy haciendo en conjunto con ciertos investigadores de otros lados es justamente contestar esta pregunta. Si nosotros tenemos una muestra de Fréchet que está convergiendo a algún lado, algún árbol, que es la media poblacional, pero no sabemos quién es, este árbol está relacionado de alguna forma al árbol de las especies, que es nuestro parámetro de modelo de coalescencia. No tendría por qué. O sea, depende mucho de quién es la muestra de árboles de genes que estamos usando. Pero sería maravilloso si hacemos esta conexión, porque al final de cuentas, a los biólogos los que les interesa es este árbol de las especies. Ese es el parámetro que nosotros queremos. Y nuestra media de Fréchet está convergiendo a quién sabe qué otro árbol, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de entender es si existe alguna conexión entre estos dos árboles bajo algunos supuestos. Entonces, este es trabajo que no tengo resultados, nada más les quería platicar en qué vamos. Y otra cosa, como Leti mencionó, que estos son otros, les digo, o sea, como que la mayor parte de mi investigación es un poco más estadística estándar, pero similitud, pseudoverosimilitud, bayesiano, ¿no? Pero estas dos partes están un poco distintas, el mapeo al espacio BHB, y estamos empezando a tratar de ver si funcionan redes neuronales para también predecir cuál es el árbol a partir del cual vienen
ciertas secuencias. Entonces estamos entrenando a una red neuronal. Shen Wenyang es una alumna de mi laboratorio. Estamos entrenando una red neuronal con un chorro de secuencias, y el árbol del que vienen simplemente lo estamos usando como una etiqueta. Entrenamos la red neuronal y luego vemos si nosotros le metemos otras secuencias, es capaz de predecir cuál es el árbol del que vienen. Esto está un poco limitado todavía, solamente sirve para reconstruir árboles de cuatro especies. Y medio parece que sí funciona bien, pero todavía no está muy bien motivado, porque estimar un árbol de 4 especies, pues digo, pero similitud lo hace bien. Entonces, ahorita apenas estamos empezando a explorar un poco el uso de estas redes neuronales. Entonces, ya para concluir, les quería otra vez el anuncio de que hay posiciones en mi laboratorio para estudiar este tipo de temas de filogenética. Hay demasiados retos matemáticos, computacionales, estadísticos, teoría de información. Y a mí me gusta mucho esta área porque siento que tiene un poco de todo. O sea, si eres una persona que es muy enfocada a teoría matemática, probabilidad, pues hay algo también de filogenética que se puede especializar en esa parte, o más estadístico, o más computacional, o incluso hay aplicaciones a datos reales. Tengo colaboraciones con distintos organismos, desde peces, papas, zanahorias, bacterias, hasta virus. Entonces, es como que tienen un espectro muy, muy grande de enfoques. Entonces, esto es lo que quería decir de filogenética, nuevamente, que hay posiciones en mi laboratorio. Y pues ya para concluir los últimos minutos, les quería platicar así súper rápido las otras 2 áreas, solo para que sepan que existen. No voy a la mitad de la plática, ciertamente, o sea, ya casi acaba. Entonces, pero nada más quería también, porque como hay posiciones en mi laboratorio, filogenética son de los que más posiciones tengo, pero si hay algo que les interesa de los otros 2, también se los quería comentar. Entonces, genómica, estadística en genómica es más estándar. Es el caso en el que tenemos una matriz de alta dimensión, modelo de alta dimensión, donde tenemos una matriz X con más variables P que muestras. Entonces, estamos en el caso, una regresión estándar, o bueno, de alta dimensión, en el cual P es mayor que N. Entonces, este tipo de modelo surge en muchas aplicaciones. Por ejemplo, ahorita tenemos colaboraciones para estudiar la resistencia a antibióticos para ciertas bacterias. En este caso, nuestra matriz X, las columnas son distintos genes de las bacterias, y las muestras son pues distintas bacterias. La Y, nuestra variable dependiente, es si la bacteria es resistente al antibiótico o no, o alguna medida de toxicidad. En otro caso estamos estudiando la conexión entre el microbioma del intestino humano y el cerebro. Por ejemplo, en ese caso, la X, las variables son la presencia de ciertas bacterias en el intestino de ciertos humanos, y nuestra variable dependiente es alguna medida del cerebro, ¿no? Puede ser propensidad al Alzheimer o algunas medidas de memoria. Y finalmente, otra colaboración es estudiar si las plantas son susceptibles a ciertas enfermedades, dependiendo de qué bacterias tienen en su microbioma en el suelo. Entonces, nuevamente, la X es si están ahí las bacterias o no en el suelo, y la Y es si la planta es susceptible o no a alguna enfermedad. Entonces, lo que hace distinto las aplicaciones que nosotros estamos viendo de modelos de alta dimensión más clásicos, es que nuestras muestras no son independientes, ¿no? Entonces, si estamos trabajando con bacterias, pues todas están relacionadas por evolución. Si estamos estudiando muestras humanas, muchas veces las enfermedades que estudiamos son enfermedades que surgen en familias. Entonces tenemos correlación. En la misma muestra podemos tener primos, tíos, abuelos. Entonces, claramente no son muestras independientes. Y para el caso de las plantas, en la última aplicación que les mencioné, pues estamos sacando la muestra del suelo. Entonces, pues hay una correlación espacial también de las muestras. Entonces, pues lo que nosotros estamos haciendo es tratar de incorporar esta correlación que existe en nuestras muestras en la teoría de regresión penalizada.
Entonces, bueno, pues una de las áreas en las que nos estamos especializando es post-selection. Bueno, ya me ayudarán cómo se dice en español, que es el caso en el que hacemos inferencia y selección de modelos al mismo tiempo. Entonces, básicamente tenemos nuestra regresión penalizada, en el cual estimamos a nuestra beta bajo un penalty lazo o elasticnet o el que sea que queramos poner, pero cuando sacamos este beta gorro, este estimador, nos interesa no solo saber la estimación puntual, sino también cuál es la distribución asintótica de ese estimador, ¿no? Que es el caso para poder sacar intervalos de confianza o hacer pruebas de hipótesis acerca de cuáles son esas betas que consideramos que son distintas de cero. Entonces, ya existe, esto es algo, no es algo nuevo, esto es algo ya bastante establecido, pero nuevamente la mayoría de la teoría que existe es con muestras independientes y nosotros estamos explorando el caso de muestras que están correlacionadas. Entonces, nuevamente, hay posiciones disponibles en mi laboratorio para estudiar este tipo de inferencia. Y finalmente, para el microbioma, es cuando queremos estudiar en la planta, pero puede ser humanos también. Yo, o sea, estoy en el departamento de plantas, pero en realidad tengo colaboraciones también de humanos, como no tengo ninguna preferencia de dónde están saliendo estos microbios. Entonces, pero si nos enfocamos en las plantas, pues los microbios están en el suelo y queremos estudiar cómo se relacionan entre ellos con una red microbiana y cómo esta red afecta a la planta, ¿no? Algo de la planta, qué tan alta crece o algunas cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que a nosotros nos interesa es estimar la red microbiana, que es lo que está aquí en el centro, por un lado, cómo afecta a la planta, es esta flecha roja que va hacia la derecha, pero también cómo fuerzas del ambiente o de experimentos, porque se pueden estar haciendo experimentos en el laboratorio, como la humedad, la luz, antibióticos, cómo todas estas fuerzas afectan a la red microbiana, a la presencia de las bacterias, pero también a sus interacciones. Entonces, un estudiante de mi laboratorio, Yunji, creó un paquete en R y tenemos ya el preprint también en Archive. Se llama Carla So, que creó un modelo que estima una red en la cual no solo están las bacterias, que están representadas con círculos, sino también están las variables independientes, que serían humedad, temperatura, no sé qué, que están con nodos con triángulo, son las X, ¿no? Entonces tenemos las X en triángulos, las Y en círculos, y este modelo estima, este paquete en R estima la red con estos tipos de nodos distintos. Y por otro lado, otro alumno en mi laboratorio, Sam, está haciendo un paquete en Julia y desarrollando también un modelo de regresión de redes, en el cual la matriz X de nuestra regresión son matrices de adyacencia de las redes. Entonces está tratando de contestar esa segunda parte, si mis redes son la variable independiente y quiero explicar a una Y de la planta, ¿no? Entonces, bueno, esto concluye la imagen de las distintas aplicaciones que hay en mi laboratorio. Y ya para concluir, simplemente aprovechar para anunciar otro seminario que estoy yo empezando, que bueno, Leti ya participó también, que es el seminario en el que estoy tratando, son pláticas cortas de Latinx que están en STEM, ciencias, matemáticas. Entonces, si les interesa, revisen el link y sobre todo si les interesa dar una plática también, escríbanme, está abierto a quien quiera dar la plática, ¿ok? Bueno, con eso concluyo. Estos son los alumnos que están ahorita trabajando conmigo y las fuentes de fondos que tengo para mi laboratorio, y repetir que hay posiciones disponibles para trabajar conmigo y que también me gusta colaborar con gente de distintos enfoques, entonces no duden en contactarme si hay algo que les llamó la atención para que sigamos platicando. Y bueno, seguimos platicando aquí también. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la charla. Esto fue algo muy interesante.
aprovechando que, bueno, no tuvimos tuvimos problemas para empezar a transmitir en YouTube, pues tenemos a varios participantes aquí en la sesión de Zoom. Hay una pregunta que se hizo muy al inicio de tu presentación, la voy a leer, es de N. Leticia, y pregunta si siempre es binario. Y yo creo que se refiere al primer árbol cuando lo muestras, ¿no? Sí, el Sí, primer árbol. sí, Leticia, sí, no, nosotros suponemos que es binario para simplificar el árbol, como que tratamos, en vez de decir, bueno, puede ser cualquier árbol, decimos, bueno, solo nos vamos a enfocar en árboles binarios. Muchas veces algunas ramas que estimamos están muy cerca de cero, que nos hacen sospechar que a lo mejor el árbol no era binario ahí, ¿no? O sea, había a lo mejor 3 o más descendientes de cierto nodo, pero sí nuestro supuesto puramente computacional es que es binario. Muchas gracias. Entonces, yo diría que quien tenga una pregunta dentro de las opciones de Zoom pueden levantar la mano o abrir su micrófono para hacer alguna pregunta. Luis, José, adelante. Muchas gracias, muy bonito todo tu trabajo, Claudia, de verdad muy interesante. Pues una pregunta sencilla y una observación. Entonces, A ver, sí. ajá, la pregunta sencilla es, ¿qué paquetería usas o recomiendas para extraer cuartetos de filogenias? Ajá. Sí, bueno, nosotros lo que tuvimos que crear nuestras propias funciones. Entonces, nosotros creamos nuestras funciones en Julia. No usamos un paquete ni un software de nadie. Entonces, ahí donde está nosotros, si tú te metes a Philo Networks, que es nuestro paquete de Julia, ahí hay funciones que te permiten extraer los cuartetos. No sé si exista un software que lo haga. Muchos métodos filogenéticos sacan estos cuartetos, pero todo el mundo tiene como sus funciones adentro implementadas. Entonces, sería cuestión de buscar Okay. estos software. Ok. Y la observación es que en la primera parte de tu plática mencionaste que tu software servía, digamos, o sea, que también funcionaba para identificar redes entre muchas especies y que luego igual no tenía mucha base biológica, pero luego me acordé entre bacterias y arqueas, ¿no? Por ejemplo, puedes tener transferencia horizontal y esos evolutivamente son súper alejados, entonces tal vez ahí sí Claro. podría, ¿no? Claro, sí, es un buen punto, claro, sí, exacto. Más bien, no quise decir que nunca ocurra, pero sí, o sea, sí puede ocurrir, solamente muchos de los datos que tenemos es más probable que salga entre especies cercanas, pero sí tienes razón, o sea, sí se puede presentar también en especies más separadas. Órale, pues está padrísimo tu trabajo, igual te escribo más adelante por correo Y por electrónico. favor, Órale, gracias Luis. gracias, gracias. Renato. ¿No? Tiene levantada la Ya, manita, ¿no? Ok. sí. Bueno, primero que nada, felicidades, padrísimo trabajo, me encantó, me encantó. Tengo Gracias Renato. una pregunta de matemáticas y algo que no entendí y que me gustaría que me explicaras. Entonces, a ver, primero lo que no entendí, o sea, siempre, toda la vida yo he oído hablar del árbol de la evolución, ¿no? Y Ajá. entonces, cuando de repente dices, no, y ahora lo vamos a cerrar y vamos a crear un ciclo, entré en shock. Y luego cuando dijiste, no, pero ciclos muy grandes biológicamente no tiene sentido, dije, respiré, y luego dije, pero los otros tampoco, ¿no? A ver, entonces un poco, o sea, explícame un poco, o sea, no sé en dónde me perdí o cómo es que entiendo que un ciclo grandote es mucho más difícil que uno chiquito, pero aún ese chiquito me cuesta trabajo entenderlo y me gustaría, entonces ahí la pregunta sería, creo, pues ejemplos de biología en donde se vean esos ¿no? Rastros fósiles Claro, o que sí peguen, ¿no? O sea, para mí sí fue así como claro. sorpresa, sorpresa. Claro, y mira, justamente no tengo la diapositiva. Nosotros usamos, a lo mejor, creo que a lo mejor un parte de la confusión en lo que yo dije es que muchas veces cuando pensamos en la idea de ciclo,
como que es un ciclo que está dirigido, ¿no? Entonces, como que la dirección de los ejes, pues tiene que ser congruente dentro del ciclo, y pues eso pues, no tiene sentido No, yo me en la lo imaginaba evolución que porque... sale, que se bifurca y luego se junta otra vez. Ah, Eso es ok, lo que ok. querías Entonces, decir, en este ¿no? caso estamos... Ok, entonces, ok. Solamente quería aclarar que no era por ahí lo que yo había dicho algo confuso. Ok, sí, exacto. Entonces, tenemos dos linajes que se bifurcan y luego se vuelven a unir. Entonces, esto sí tienes razón. O sea, es algo que al principio la gente no quería aceptar muy bien por la misma idea del árbol de evolución, del árbol de la vida, que es totalmente, son puras bifurcaciones. Pero había cada vez más evidencia de la creación de estos híbridos que persistían. O sea, son híbridos, por ejemplo, en el caso de los peces, el ejemplo que puse aquí, y lamentablemente quité la diapositiva cuando analizamos los datos reales de estos peces, eran 24 especies. Sí hay evidencia de que algunas de estas especies son producto de un híbrido en los ancestros. Entonces, sí hubo un momento en el pasado en el que linajes distintos se reunieron, o sea, porque están viviendo en los mismos ríos. Entonces, estos peces, pues ya eran especies distintas, pero seguían pudiendo compartir genes y intercambiar genes y crear sus hijos y descendencia. Entonces, se crearon estos nuevos híbridos y muchas veces pues los padres seguían persistiendo, no es como que se hubieran extinguido. Entonces se creaba una nueva especie que eran los híbridos, y es común sobre todo en plantas, es común sobre todo en bacterias, en virus, no es tan común en animales. Se ha visto evidencia en peces, se ha visto evidencia en algunos tipos de insectos, pero no pasa en todos los grupos, no, en todos los reinos. Es más común en unas partes que en otras. Pero sí, o sea, Sí se ha hay, o visto sea, sí hay evidencia. cosas de esas. Ya, Se ha visto, sí. ok, sorpresa. Y la otra, la pregunta como de matemáticas, es pregunta, observación y demás. ¿Han usado estos números peádicos? No me suena, ¿No, no sabes lo que recuerdo son yo los haberlo números visto. peádicos? No, no, no. Los números peádicos es otra manera de completar el eje real con racionales, Ah, y es una métrica que está así súper, o sea, se adapta perfectamente a árboles, ¿no? Se adapta como a árboles, y hay gente que ha hecho cálculo, ¿no? Cálculo diferencial, integral, maximal, minimizar, no sé qué, bla, 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 en números sí, peádicos. Y ajá. entonces uno dice, ching, pues, o sea, si son árboles, si se están árboles, algo debe de servir, yo creo. O sea, no sé, o sea, se me ocurre que Sí, sí, o sea, se llaman peádicos porque justamente tú descompones, o sea, yo tampoco sé mucho, ¿eh? O sea, nada más, de hecho, todo lo que sé, deberías, le hago propaganda a una plática del Congreso del año sí. pasado, una plática justo del Congreso, una plenaria que hablaba de números peádicos, y justo explicaba esto de ¿no? Que era una métrica que te daba una topología, que te daba no sé qué, que se adaptaba a redes, y que el chiste es Ah, algo así como que dos números racionales están, o sea, dos números están cerca. Si te fijas, si entre más, entre la potencia P, ¿no? Por eso el peádico del primo, no sé qué, a la N, entre más primos estén, entre más potencias del primo compartan, o algo así. Entonces, justamente te describe como sí, una red, no como una sí. red, como un árbol. Ujú, ujú. Yo creo que valdría ya que dijiste que te interesaban las teorías matemáticas, échale un ojo. Sí, claro que sí. No, muchas gracias por el tip. Sí, lo voy a buscar. Sí, lo voy a buscar.
O sea, sí suena como una cosa rarísima que se le ocurrió a un algebrista loco, pero yo creo que puede ser de gran utilidad en estas cosas. Bueno, y Claro, nuevamente sí, sí. felicidades, estuvo muy padre. Gracias, Renata, y muchas gracias. Sí, lo voy a buscar. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No sé si en el YouTube quedaron, sí se transmitió y hay preguntas por ahí. No sé si me podrían Ya se quitó la comentar. transmisión y se quitó también entonces ya no hay preguntas por allá. Ok, está muy bien. Bueno, yo tengo algunas preguntas. A ver, bueno, Eder primero. Adelante. Sí, hola, ¿se escucha? Creo que Es, sí. es una pregunta nomás como de referencia. Sí. Mencionaste que esta pseudo verosimilitud Sí. se aproxima a la Ujú. verosimilitud real. Pues supongo que hay textos al respecto, ¿no? No sé si tendrás alguna referencia para compartirnos aquí en el público. No hay, no hay textos todavía. Estamos trabajando en eso justamente ahorita. El método el modelo de verosimilitud, pseudo verosimilitud, es relativamente nuevo. O sea, la primera vez que salió fue cuando nosotros lo sacamos. Bueno, pseudo verosimilitud existe en muchos campos, ¿no? Pero digamos para filogenética, el trabajo que sacamos en el 2016 fue el primero para el caso de las redes. Hay para el caso de los árboles, y ese a lo mejor sí te lo puedo buscar. Para el caso de las redes, que es en lo que yo me he especializado, no existe esa referencia todavía, es algo que estamos investigando, pero no la tenemos todavía. Pero yo te puedo mantener al tanto cuando la saquemos. Es justo lo que nos interesa ahorita. Nosotros, cuando sacamos este trabajo, hicimos simulaciones. Entonces, vimos con simulaciones la aproximación, pero no ha habido ninguna teoría todavía, al menos publicada, para el caso de redes filogenéticas. Ok, entonces está súper bleeding edge. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Excelente plática, por cierto. Me gustó mucho. Gracias, Eder. Gracias. En el chat tenemos una pregunta. Fernando dice, hola, ¿dónde se puede consultar a detalle su modelo? Sí, mira, si se meten a mi página, bueno, esta es la referencia, está en el artículo de PLOS Genetics, pero también está en Archive. Entonces, es el mismo texto. De hecho, si se meten aquí a mi página, está Research, y ahí están todas las publicaciones. Pueden encontrar justamente en PLOS Genetics, o también la versión de Archive, que es la que está abierta al público, y es exactamente el mismo PDF. Es más, a lo mejor, espérame, pues yo por aquí estoy haciendo, puedo a lo mejor ponerlo aquí en el chat, el link. A ver, denme un segundo. Yo creo que lo puedo poner aquí. A ver, esta es el link de mi página. Y a ver, ahorita les busco aquí está, el archive. Pon tu correo también por ahí. A ver, sí. Sí, es que como que no hice conexión de que estamos todos aquí en el Zoom. Entonces puedo escribir cosas en el chat. Gabriela también tiene una pregunta. Adelante. Yo tengo una muy extraña, o sea, yo hago gráficas, árboles, Ajá. combinatoria, y sí, tu manera de dibujarlos es muy rara para la gente que hacemos gráficas. Estos árboles, Sí. estos árboles cuadrados están súper curiosos. O sea, obviamente tus vértices es donde se unen, donde el grado es 3, y lo demás no es nada, ¿no? O sea, lo demás es... Exactamente. Entonces, sí. Sin embargo, sorpresivamente, a diferencia de lo que dice Renato, yo siempre he pensado que por qué estos tipos de árboles con los que trabajan nunca hacen ciclos. Y qué bien, o sea, sí, pues suena bastante lógico a mi parecer, pero bueno, a lo mejor mi lógica como gente que hace combinatorias es otra, que en algún momento se encuentren por alguna razón extraña, ¿no? Entonces, bueno,
nada más es hacer un comentario y lo otro es que si te sugiero, pon tu seminario. Este seminario que estás promoviendo son pláticas STEM para hombres, mujeres, para jóvenes. Sí, 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 para todos, pues para todos, o sea, en realidad no, a ver, voy a poner la liga también de una vez aquí, en el. Bueno, yo te quería comentar que si toda esa información nos la pasabas ya sea a Yasmín o a Sí. mí o en el WhatsApp, porque yo creo que todo eso estaría muy padre darle también mucha, o sea, difusión, o sea, lo que quieras difundir, que si tienes plazas, que sí, o sea, esa es como una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Desde la sociedad, como darle difusión a todo eso y que la gente sepa que existe esto Claro. que estás promoviendo, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ahí, si nos los mandas luego estaría súper bien. Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Voy a anotar para que no se me olvide. Sí, si quieres en el mismo chat, o un correíto, lo que sea, pero yo creo que eso, pues es una oportunidad muy, muy padre para los chavos, ¿no? Lo que estás proponiéndoles. Sí. Muchas gracias, Gabriela. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, yo tengo algunas, un par, pero solamente voy a formular una. De hecho, tengo más de un par, pero bueno, ya no tenemos mucho tiempo. Bueno, una sencilla. Si el origen de una especie es instantáneo. Suponemos que sí, Okay. pero no es. El modelo supone que sí es instantáneo, que es así, está una especie y mágicamente ya son dos. Pero no, claramente no, o sea, es a lo largo de miles y miles de años y justamente pues parte de, existe un área que le llaman species delimitation, que es básicamente pues, donde sí empieza una especie y ya es volverse una especie distinta, ¿no? Esa es otra, que es muy parecida como a clustering, pero ya es otra cosa. Nosotros aquí en árboles filogenéticos, sí, suponemos que es instantáneo. Y la otra es de que, bueno, como nos comentabas, y sí se ve, el espacio paramétrico es súper complejo. Y bueno, pues una ventaja es, bueno, una de las cosas que se busca reducir es considerar un modelo que es markoviano, lo que te permite que sea markoviano hacia adelante y hacia atrás, como para modelar los árboles de coalescencia. Pero, no sé si, bueno, al final mencionabas algo que estabas considerando también condiciones ambientales, pero en este caso, sobre todo por situaciones como la recombinación, ¿no? Y estás considerando también, o se podría considerar el tamaño de la población, porque bueno, o lo que a mí me parecería es de que si una población es grande de individuos, es más probable que tengan este tipo de, pues, de mutaciones o de recombinaciones. Claro. Sí, o sea, sí, ciertamente. Y de hecho nosotros, los modelos que nosotros tenemos, no dije nada de eso. Y está un poco conectado con lo que Gabriela decía. Nosotros tenemos ese supuesto de que la historia evolutiva del gen es un árbol y no tiene esos ciclos, no tiene nada, pero precisamente porque se escogió muy claramente quién fue este cacho del genoma que estamos estudiando en el cual no hay recombinación. Entonces, se supone que todo ese cacho siguió la misma historia hacia el pasado, ¿no? Nunca se separó, nunca se juntó, no hubo nada raro. Entonces, sí tenemos muchos supuestos acerca de quién es el gen que estamos metiendo en cuanto a recombinación y en cuanto, como tú dices, mutación. O sea, se supone que estos genes que tenemos en nuestra muestra tienen lo que se llama una selección neutral. Entonces, es una mutación que no está favoreciendo a ninguno de las mutaciones, no está cambiando cuál es la función del gen. O sea, es como que básicamente lo que está mutando es muy aleatorio, ¿no? O sea, es como que no se está convergiendo hacia ninguna de las cosas. Entonces, no sé si esto es lo que estabas preguntando, Leti, pero es lo que me acordé ahorita de los supuestos que tenemos de los datos, que sí están mucho más simplificados de lo que esperaríamos ver en la realidad. Sí, de hecho, la otra pregunta también iba hacia ese tono, pero si quieres, doy lectura a otras dos preguntas que están en el chat. Linda nos dice, soy bióloga de información o de formación y me gusta mucho la sistemática filogenética. Fue muy interesante escuchar tu plática, muchas gracias, qué padre el trabajo que haces. Y luego Gracias, Alfonso Linda. dice, sí,
Alfonso Ortiz dice, dada la complejidad del problema completo, ¿sería de ayuda el secuenciar el genoma de más especies? Pues, o sea, sí, claramente, o sea, sí, si tú secuencias el genoma de más especies, pues sí, o sea, tienes más datos, por lo tanto esperarías que tienes más información, pero a la vez, o sea, ya nos metemos en el otro problema de que queremos estimar este árbol que tiene muchas hojas, y entonces el espacio de los árboles se vuelve cada vez más y más grande. Entonces es como un balance entre sí queremos tener más y más datos, pero a la vez pues vamos a reconstruir árboles cada vez más grandes. Muchas gracias. No sé si haya una pregunta final en que quieran hacer los asistentes que abran su micrófono. ¿No? Bueno, pues nuevamente te agradecemos por esta charla tan interesante, por la invitación y toda la información que nos has pasado. Y bueno, pues esperamos tenerte alguna otra ocasión o que tengas a varios de nosotros en el seminario que estás organizando. Sí, claro. No, y sí, Bueno. exacto, las dos, ojalá las dos. Y muchas gracias nuevamente por la invitación y por todos los que están aquí que escucharon mi plática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Claudia. gracias. Muchas preguntas, estuvo muy bien. Gracias, muchas gracias, Yasmín. Bueno, pues alguien más. Creo que ya. Es que normalmente los del comité nos despedimos